Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar lo que sería el tema de hormonas masculinas en la materia de fisiología médica. Este equipo está conformado por Freida Araujo, Jennifer Contreras, Fabiola Ríos y Edwin Rodríguez. Y pues les vamos a, primero que nada, decir cuál es el órgano de localización. Como número uno, tenemos dónde se van a localizar lo que serían las hormonas masculinas. Y las hormonas sexuales masculinas, que se llaman también andrógenos, son aquellas que se van a producir principalmente en lo que serían los testículos y cuya regulación depende del hipotálamo y la hipófisis. Las partes del cerebro se van a encargar de lo que sería la estimulación de la producción de estas hormonas, como de controlar la cantidad que se secreta de ellas. Bueno, sabemos que la testosterona es la principal hormona sexual masculina, o yo lo habíamos escuchado alguna vez, pero no es la única. Tenemos, por ejemplo, la FSH, la LH, y en el cuerpo del varón pues se encuentran también diferentes andrógenos, como la androsterona y la androstendiona, y sus distintos derivados, como la dehidroepiandrosterona, relacionada con la caída del pelo y también con el adenoma de próstata. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos como un tipo de esquema donde están las hormonas y los receptores donde son. Por ejemplo, la LH, que va a ser en las células de Leydig, y esto pues se va a producir principalmente en el testículo. La FSH en las células de Sertoli. Y pues ya tenemos que las células de Leydig pues van a producir lo que sería la testosterona, y pues esto serían lo que serían los órganos diana. Y pues esta función de los testículos no es autónoma, es controlada por el llamado eje hipotálamo hipófisis testicular, que en el que se va a agregar la hormona liberadora de gonadotropina, y va a estimular lo que sería la producción hormonal en el lóbulo anterior de la hipófisis. Y pues tenemos las hormonas que les mencioné anteriormente, que es la folículo estimulante y la hormona luteinizante FSH y LH. Como células secretoras tenemos que en el varón sano el 90% de la testosterona circulante es producida por las células de Leydig, del 5 al 10% restante por las glándulas suprarrenales. Pero en los esteroides adrenales van a contribuir un poco a lo que sería la función testicular, pero en muy poca proporción. La testosterona es una hormona lipofílica que se va a dar por la sangre y el 98% se va a transportar unida a proteínas y solo el 2% de forma libre. El origen bioquímico de esto, pues tenemos que principalmente es en las células de Leydig. Se va a producir a partir del colesterol, como vemos en el esquema que está aquí. Las enzimas mitocondriales encienden la cadena lateral de colesterol de dichas células para formar lo que sería la pregenolona, que la podemos ver aquí. Del colesterol, progenolona, posteriormente progesterona, progesterona 17 alfa o H y andostendiona. Y pues finalmente es lo que sería la testosterona. Y pues por último tenemos que en el testículo del hombre adulto se va a producir aproximadamente de 5 a 7 miligramos de testosterona al día. O sea, a diario va a haber esa producción. La secreción de testosterona se ajusta al ritmo circadiano, con mínimos a última hora de la tarde y máximos al final de la noche. En la noche pues va a haber mayor producción de lo que sería testosterona y pues todos los andrógenos. Las variaciones pueden llegar a tener una amplitud del 36%, pues esto va a explicar lo que sería la importancia de realizar la determinación analítica de esta hormona a primera hora de la mañana. Bueno, prosiguiendo, mi nombre es Rodríguez López Según Fabián y yo voy a comentar o voy a hablar sobre el tema de mecanismo de feedback y mecanismos o estímulos o inhibiciones sobre este mecanismo.
Muy bien. El principal mecanismo de feedback, todo actúa principalmente a nivel del hipotálamo, o principalmente o primariamente. El hipotálamo, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo segrega una hormona que es la gonadoliberina. La gonadoliberina actúa a nivel de la hipófisis anterior, o también llamado adenohipófisis. Recordemos que hay dos porciones, que es la neurohipófisis y la adenohipófisis. A nivel de la adenohipófisis va a actuar y va a estimularla para que segregue dos hormonas principales o importantes, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante va a actuar a nivel de los testículos, lo que sería en las células de Leydig. Estas células de Leydig, digamos que secretan principalmente lo que es testosterona. La testosterona va a tener en sí efectos como los que son los androgénicos y también va a tener efectos estimulantes como efectos inhibitorios. Entre sus efectos estimulantes tenemos que puede potenciar o puede estimular también a las células de Sertoli. Por lo tanto, en caso de que pues no haya una correcta cantidad de hormona folículo estimulante o haya una deficiencia, pues puede actuar sobre estas células. Sin embargo, la hormona folículo estimulante actúa directamente sobre estas células de Sertoli. Entonces, la testosterona, así como habíamos mencionado, que tiene mecanismos estimulantes, también tiene inhibitorios, los cuales conllevan a una retroalimentación negativa, por lo cual actúa a nivel tanto de la adenohipófisis, la hipófisis anterior, y a nivel del hipotálamo, por lo cual, digamos que en caso de que se encuentre una gran cantidad de testosterona, puede también inhibirse para que pues no sucedan estos problemas. Ahora, por otro lado, tenemos la célula de Sertoli, la cual, pues tenemos unos efectos estimulantes, lo cual sería la espermatogenia, que es la principal función de estas células. Y esta célula de Sertoli también tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, lo cual secretan unas inhibinas, las cuales van a actuar a nivel de la hipófisis anterior, o también llamado adenohipófisis, y por lo tanto va a ser lo mismo que la testosterona, simplemente contrarrestar la gran cantidad si es que se produce. Y por otra parte, tenemos los estímulos secretores o inhibidores. Pues bien, esto ya ha sido mencionado como anteriormente lo mencioné en la testosterona. Digamos que los estímulos secretores o inhibitores, los secretores son estas partes o estas partes del mecanismo en donde tal hormona pues ayuda a que otra glándula o digamos otro órgano, en este caso es glándula, a que secrete otra sustancia. Así para llevar a cabo un proceso correcto, un mecanismo correcto de cómo debería ser fisiológicamente. Y los inhibidores, por ejemplo, la inhibina o la testosterona actuando a nivel de la adenohipófisis y a nivel del hipotálamo, que en sí pues son actos contrarios simplemente para contrarrestar y hacer pues una retroalimentación negativa correctamente. Y así pues llevar a una homeostasis como debería de ser en toda ocasión.
Algunos de los efectos celulares, tisulares y orgánicos son los que mencionaré a continuación. Por ejemplo, las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, ayudan a desarrollar y mantener las características sexuales masculinas y participan en la producción de espermatozoides en los testículos. La testosterona es necesaria para mantener la masa normal de hueso en hombres y mujeres respectivamente. La osteoporosis es menos común en hombres porque su masa esquelética tiende a ser mayor a lo largo de la vida adulta y porque los niveles de la testosterona en los hombres disminuyen muy lentamente a medida que se hacen mayores. La hormona folículo estimulante regula el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal y los procesos reproductivos del cuerpo. En la mujer produce la maduración de los ovocitos y en los varones la producción de espermatozoides. En el varón, la hormona luteinizante es la hormona que regula la secreción de la testosterona actuando sobre las células de Leydig en los testículos, y en la mujer controla la maduración de las células del folículo del ovario, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de la progesterona. La hormona luteinizante estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina. La hormona dihidrotestosterona, elaborada con la testosterona de la próstata, testículos y ciertos otros tejidos, es necesaria para desarrollar y mantener las características del sexo masculino como el vello facial, la voz profunda y el crecimiento de los músculos. Bueno, pues ahora veremos las enfermedades por hipo o hipersecreción. La testosterona, a pesar de ser una hormona sexual, no está relacionada únicamente con funciones sexuales. Se ha demostrado que se trata de una hormona que actúa sobre el cerebro, siendo capaz de favorecer el estado de ánimo al estar relacionada con la producción de dopamina, un importante antidepresivo natural, de ahí que los niveles bajos de esta hormona se relacionan con la depresión y la ansiedad. Por otro lado, mejora la memoria y la capacidad de concentración, ya que la testosterona también influye en la acetilcolina, un neurotransmisor de la memoria. Por último, la capacidad de pensar estaría también relacionada con esta hormona, aumentando el procesamiento espacial. Los niveles bajos de testosterona, como problemas de tiroides, enfermedades prolongadas o problemas en los testículos. Las concentraciones altas de dihidrotestosterona pueden aumentar el crecimiento del cáncer de próstata y hacer que su tratamiento sea más difícil. También se llama androstanolona y DTH. Las posibles causas que pueden llevar a los hombres a tener alta la testosterona pueden ser debidos al hipertiroidismo, tumores en la glándula adrenal, pubertad precoz, consumo de esteroides, exceso en el consumo de alcohol y tabaco, algunas vacunas. Las consecuencias que se pueden desarrollar derivados de unos niveles de testosterona bajo son el deseo sexual traducido de los hombres en una dificultad a la hora de mantener una erección y en las mujeres en un obstáculo a la hora de excitarse y alcanzar el orgasmo. Menor energía que da lugar a una sensación de fatiga y cansancio. Aumento de grasa corporal. Cambio en la autoestima suponiendo un mayor riesgo de ansiedad y depresión. Dificultades para mantener la concentración y la memoria. Problemas de fertilidad. La hormona folículo estimulante alta en la mujer indica que la reserva ovárica está disminuida, ya sea por un fallo ovárico prematuro o porque la menopausia está a punto de llegar. Los niveles más altos ocurren justo antes de que el ovario libere un óvulo. Esto se reconoce como ovulación. En los hombres, la hormona folículo estimulante controla la producción de espermatozoides. Normalmente, los niveles de la hormona folículo estimulante no cambian mucho en los hombres. Si es una mujer, los niveles de la hormona luteinizante altos pueden significar que no está ovulando. Si está en edad fértil, puede significar que tiene un problema en los ovarios. Si es una mujer mayor, podría significar que ha comenzado la menopausia o está en perimenopausia. Tiene síndrome del ovario poliquístico. Tiene síndrome de Turner. Y si es mujer, los niveles de la hormona luteinizante bajos podrían significar que su glándula pituitaria no está funcionando correctamente, que está malnutrida, que tiene, pues que tiene un trastorno de alimentación.
Y en los hombres, los niveles de la hormona luteinizante altos podrían significar que sus testículos han sido dañados por quimioterapia, radiación, infección o abuso de alcohol. Tiene síndrome de Klinefelter, enfermedad genética que afecta el desarrollo sexual de los hombres y a menudo causa infertilidad. Por mi parte sería todo y por la de mis compañeras también. Muchas gracias por prestar atención a nuestra exposición a nombre de Jennifer, Fabiola, Fabián y mío Freida. Muchas gracias.